La luz del amanecer se colaba por las cortinas, tiñendo la habitación de tonos dorados. Un nuevo día empezaba, pero algo no encajaba. Una sensación extraña me invadía, como si no estuviera conectado a la realidad. Me sentía liviano, como si flotara. Intenté levantarme, pero algo me lo impedía. Mis músculos no me respondían. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué estaba pasando? Con un esfuerzo enorme, giré la cabeza hacia la cama. Lo que vi me dejó helado. Allí, sobre la cama, estaba mi cuerpo inmóvil. Era yo, o al menos eso parecía, pero no podía ser. Mi mente se rebelaba ante aquella imagen imposible. Mis ojos se abrieron de par en par incrédulos. No podía creer lo que estaba viendo. Era como si el mundo a mi alrededor se hubiera detenido en un instante, congelado en el tiempo. La imagen era tan real, tan nítida. Podía ver cada línea, cada sombra, cada contorno de mi rostro reflejado en el espejo. Era como si estuviera mirando una versión de mí mismo que no reconocía. Cada detalle, cada imperfección de mi cuerpo se reflejaba en aquel ser inerte. Era una visión perturbadora, como si estuviera viendo mi propio cadáver, inmóvil y sin vida. Un sudor frío me empapó la frente. Sentía como las gotas de sudor resbalaban lentamente, como si mi cuerpo intentara reaccionar a la situación, pero sin éxito. Intenté hablar, pero mi voz no emitía ningún sonido. Era como si mi garganta estuviera bloqueada, incapaz de producir siquiera un susurro. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla, sin poder moverme ni hablar. Mis músculos no respondían, y la sensación de impotencia era abrumadora. Solo podía observar mi propio cuerpo sin vida, como un extraño que presenciaba su propia tragedia. Era una experiencia surrealista, como si mi alma estuviera separada de mi cuerpo. Un nudo de angustia se formó en mi garganta. La desesperación se apoderaba de mí, y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Cómo había llegado a este estado? ¿Qué había sucedido para que me encontrara en esta situación? ¿Qué era aquello? ¿Un sueño? ¿Una alucinación? La confusión era total, y no podía distinguir entre la realidad y la fantasía. La realidad se distorsionaba ante mis ojos, confundiéndome aún más. Intenté parpadear, frotar mis ojos, pero nada cambiaba. Sentí una punzada de dolor al ver mi mano inerte sobre la cama. Era una visión desgarradora, como si una parte de mí hubiera dejado de existir. Una mano que ya no me pertenecía, que ya no podía controlar. Era como si mi cuerpo se hubiera convertido en una prisión, y yo era un prisionero dentro de él. Era como si una parte de mí se hubiera apagado para siempre. La tristeza y la desesperación se mezclaban en mi interior, creando un torbellino de emociones que no podía controlar. Un vacío helado se apoderó de mí. Sentía como si el frío no solo invadiera mi cuerpo, sino también mi alma. Cada aliento que tomaba se convertía en una nube de vapor, recordándome la gélida realidad en la que estaba atrapado. La certeza de mi propia existencia se desvanecía a cada segundo. Miraba mi reflejo, pero no reconocía a la persona que me devolvía la mirada. Era como si mi identidad se estuviera desmoronando, pieza por pieza. Ya no sabía quién era, dónde estaba, ni qué me había ocurrido. La confusión era abrumadora, y cada pensamiento se sentía como un eco distante en mi mente. Intentaba recordar, pero los recuerdos se desvanecían como humo. La habitación a mi alrededor parecía girar a una velocidad de vértigo. Todo se movía tan rápido que apenas podía mantenerme en pie. Era como estar atrapado en un torbellino sin fin. Las paredes se acercaban y se alejaban, como si quisieran atraparme en un laberinto sin salida. Cada vez que intentaba avanzar, el espacio se distorsionaba aún más, dejándome sin escapatoria. Me sentía perdido, solo, abandonado en un mar de incertidumbre. La soledad era palpable y el silencio ensordecedor. No había nadie a quien recurrir, nadie que pudiera entender mi desesperación. Recordé a mis seres queridos, a mi familia, a mis amigos. Sus rostros aparecían en mi mente, llenos de vida y calidez. Eran mi ancla, mi conexión con la realidad. ¿Se habrían dado cuenta de lo que me había pasado? ¿Estarían buscándome, preocupados por mi ausencia? La incertidumbre me carcomía por dentro. ¿Podrían verme, oírme, sentir mi presencia?
Intentaba gritar, pero mi voz no salía. Era como si estuviera atrapado detrás de un velo invisible, incapaz de comunicarme con el mundo exterior. La idea de estar atrapado en este limbo, invisible para el mundo, me llenaba de terror. Era un miedo primitivo, profundo, que me paralizaba. No sabía cuánto tiempo más podría soportar esta agonía. Un grito desesperado quería salir de mi garganta, pero mis labios no se movían. Era un grito silencioso, ahogado en la prisión de mi nuevo estado. La impotencia me carcomía por dentro. Intenté moverme de nuevo, esta vez con todas mis fuerzas, pero fue inútil. Era como si estuviera encadenado a este plano astral, condenado a vagar sin rumbo por la eternidad. La desesperación amenazaba con consumir mi cordura. ¿Acaso estaba muerto? ¿Era este el más allá? No podía ser. No estaba preparado para enfrentarme a lo desconocido, a la incertidumbre absoluta. Tenía que haber una explicación, una razón para este extraño fenómeno. Mi mente racional se negaba a aceptar lo inexplicable. Tenía que haber una forma de revertir lo sucedido, de volver a mi cuerpo. Empecé a analizar la situación con la poca lucidez que me quedaba. ¿Había sido un accidente? ¿Una enfermedad repentina? No recordaba nada fuera de lo normal. Mi mirada recorrió la habitación, buscando alguna pista, alguna señal que me ayudara a comprender. Pero todo parecía estar en orden, como si nada hubiera cambiado. Solo mi cuerpo inerte sobre la cama delataba la tragedia que había ocurrido. Me sentía como un fantasma, un espectro invisible atrapado entre dos mundos. Era como si mi existencia estuviera suspendida en un limbo, sin poder avanzar ni retroceder. La sensación de estar atrapado en un espacio intermedio era abrumadora, y me preguntaba constantemente si alguna vez encontraría una salida. Podía ver, oír y sentir, pero no podía interactuar con mi entorno. Mis manos pasaban a través de los objetos como si fueran humo, y cada intento de abrir una puerta o tocar algo terminaba en fracaso. Era como si una barrera invisible me separara del mundo real, dejándome en una existencia etérea y solitaria. Era un observador silencioso, condenado a presenciar mi propia vida desde la distancia. Veía a mis seres queridos, mis amigos y mi hogar, pero siempre desde una perspectiva lejana y desconectada. Era como si estuviera viendo una película de mi vida, sin poder participar en ella. La impotencia de no poder intervenir me consumía. La idea de que la vida continuaría sin mí me llenaba de tristeza. Pensar que el mundo seguiría girando, que las estaciones cambiarían y que las personas seguirían con sus vidas sin mi presencia era un pensamiento devastador. Me preguntaba si mi ausencia sería notada, si alguien se daría cuenta de que ya no estaba allí. ¿Seguirían adelante mis seres queridos? ¿Me recordarían? ¿O mi memoria se desvanecería con el tiempo, como una sombra que se disipa con la luz del día? La incertidumbre sobre mi legado y el impacto de mi ausencia me atormentaba. Quería creer que había dejado una huella, que mi vida había tenido algún significado, o mi paso por este mundo se desvanecería con el tiempo, como lágrimas en la lluvia. La impotencia me embargaba. Cada gota de lluvia que caía me recordaba la fragilidad de mi existencia, y cómo todo lo que conocía podía desaparecer en un instante. La lluvia se convirtió en un símbolo de mi propia transitoriedad. Quería gritar, llorar, hacer cualquier cosa para romper las cadenas invisibles que me mantenían cautivo. La frustración y la desesperación se acumulaban dentro de mí y sentía que estaba al borde de un colapso, pero cada intento de liberarme era en vano y solo aumentaba mi sensación de impotencia, pero solo podía observar, con una mezcla de terror y fascinación, cómo transcurría la vida a mi alrededor. Las personas seguían con sus rutinas diarias, ajenas a mi presencia. Me preguntaba si alguna vez encontraría una manera de volver a ser parte de ese mundo, o si estaba destinado a ser un espectador para siempre. La dualidad de mi existencia me mantenía en un estado constante de incertidumbre y anhelo. Las horas transcurrían lentamente, cada minuto una tortura interminable. La incertidumbre me carcomía por dentro, alimentando mis miedos más profundos. ¿Cuánto tiempo estaría atrapado en este estado? ¿Habría alguna forma de escapar? Intenté comunicarme con mi cuerpo inerte, con la esperanza de que alguna parte de mí siguiera allí, atrapada en su interior.
Pero mis esfuerzos fueron inútiles. Mi cuerpo permanecía inmóvil, ajeno a mi presencia espectral. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. Estaba condenado a vagar eternamente como un alma en pena, invisible e intangible para el mundo de los vivos. La idea me llenaba de un vacío insondable. A pesar de la desesperación, una parte de mí se negaba a rendirse. Tenía que haber una salida, una solución a este enigma. No podía aceptar que mi existencia hubiera llegado a su fin de forma tan abrupta e inexplicable. Empecé a explorar las posibilidades, por más descabelladas que parecieran. ¿Había sido víctima de algún tipo de hechizo? ¿Me encontraba en una dimensión paralela? Mi mente se aferraba a cualquier atisbo de esperanza. Rebusqué en mis recuerdos, tratando de encontrar alguna pista que me permitiera comprender lo sucedido. Debía haber algo, algún detalle que se me hubiera pasado por alto. No podía perder la fe. Tenía que seguir luchando. La luz del amanecer comenzó a desvanecerse, dando paso a la oscuridad de la noche. Un nuevo día había pasado y yo seguía atrapado en este limbo, sin respuestas, sin soluciones. La incertidumbre seguía siendo mi única compañera. ¿Lograría escapar de esta prisión astral? ¿Podría regresar a mi cuerpo? ¿O estaba destinado a vagar eternamente por este mundo espectral? El destino, caprichoso e impredecible, tenía la respuesta. Mientras tanto, solo me quedaba esperar, aferrándome a la esperanza de que, de alguna manera, algún día, podría despertar de esta pesadilla.